El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación informó que atiende una queja presentada por un particular quien denuncia que los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit, acompañados por su líder sindical, Rafael Riva Palacio Pontones, arrancaron así por la fuerza y rompieron la bandera LGBT que fue colocada con motivo del mes del orgullo en la sede del Infonavit, como en muchos otros edificios públicos de México se hace. En un comunicado, el CONAPRED manifestó su más enérgica condena ante estos hechos e hicieron un llamado a reconocer y respetar los símbolos de lucha de quienes han contribuido a la ampliación de los derechos humanos, incluso con su vida. Llamó a promover la inclusión en todas las facetas, particularmente se trata de una institución pública y de bienestar social que tiene justamente por objetivo servir a todas las personas sin distingo. Justamente saludo esta mañana a Carlos Martínez, quien es director general del Infonavit. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días, Samuel. Saludo a todo el auditorio. Carlos, la verdad es que lo que pasó ayer no lo habíamos visto, no en la historia reciente. Creeríamos que en México, un país donde se ha avanzado mucho en materia de derechos, donde ha habido sangre incluso dejada en las calles, pasó esto. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Tuvieron ustedes alguna amenaza, algún indicio de que podría haber ese tipo de acciones violentas, además, hacia una manifestación? No, la verdad nos tomó absolutamente por sorpresa. Una manifestación violenta de esta naturaleza, pues solo puede ser precursora de más violencia. Entonces, sí, para nosotros es un acto de intimidación contra las trabajadoras y trabajadores del Infonavit, contra los trabajadores en general. En nuestras oficinas se hacen miles de trámites todos los días y acude población de toda la Ciudad de México, del Valle de México, y la verdad es una agresión muy fuerte que condenamos a través de las denuncias correspondientes en CONAPRED, en COPRED en la Ciudad de México y ante la Fiscalía por hechos que también pudieran ser constitutivos de delitos. Ahora, Carlos, tú ayer te manifestaste a través de redes sociales, hiciste una enérgica condena, lamentaste, hiciste incluso un breve recuento de la historia que ha habido justamente en la lucha desde México, también recientemente por los derechos y por la inclusión. ¿Qué le espera a las personas que trabajan en el Infonavit? Tú incluso manifestaste tu propia postura y situación. Personas que pertenecen a la comunidad LGBT, a la diversidad, y que hoy pues finalmente están recibiendo una amenaza directa de parte del líder sindical, porque eso fue. Sí, es la verdad. Ayer muchos compañeras y compañeros de trabajo manifestaban el miedo que sentían de regresar a trabajar. Yo les decía, no hay que tener miedo, es una institución donde hemos trabajado durante estos 5 años, hemos puesto la bandera cada año desde 2019 y hemos hecho una serie de políticas que tienen que ver desde ferias de empleo para población LGBT y trans. Hemos participado en las marchas del orgullo, etcétera. Digo, ha sido una serie de políticas en materia de recursos humanos importantes que incluso nos han valido reconocimientos y certificaciones. Y les digo, eso no va a cambiar. O sea, nosotros como administración seguimos en esa misma convicción y de generar un espacio seguro para los trabajadores. Y por eso es importante no dejar pasar un acto de violencia como el que se hace, y nosotros confiamos en que la Fiscalía y las autoridades correspondientes para prevenir la discriminación actuarán también, porque no es un acto de poner una bandera de X o Y. Efectivamente, esta bandera representa una lucha, representa una historia por los derechos y por poblaciones que históricamente han sido sistemáticamente violentadas, discriminadas y excluidas de los procesos sociales. Ahora, Carlos, tú mismo lo acabas de decir, no había pasado, no es la primera vez que se hace, incluso ni siquiera en este gobierno, ya en otros gobiernos, administraciones, pues también de una u otra forma hubo manifestaciones en plazas públicas, en algunas instituciones, en sus redes sociales incluso. Te lo pregunto sin la intención de verdad de contaminar este tema tan delicado finalmente, pero ¿crees que el reciente proceso electoral haya influido en algo, en las ideas o en las intenciones de este grupo de personas que quiero pensar son pocos finalmente los que hicieron esta acción ayer? Yo creo que desde luego no tiene el respaldo mayoritario de los trabajadores ni nada por el estilo. Quizás los ánimos electorales, ver que ha cambiado el país, que muchas personas han decidido y han tomado en las manos el control del país de un cambio y demás, pudo haber influido sin duda. Yo creo que nada justifica un acto de violencia, independientemente de seas quien seas y lo que haya sucedido, nada justifica un acto de violencia y por eso nos preocupa.
Veía por ahí en Twitter, si no me equivoco, en alguna cuenta atribuida al sindicato o alguien afín al sindicato, que decían que el edificio pertenece o que es para o de los trabajadores. A menos que tú tengas otra información como director general del instituto, yo entiendo el edificio pertenece a todos porque es de los contribuyentes quienes justamente sostenemos pues al gobierno, ¿no? ¿Cómo podría un líder sindical en esas condiciones asumir tal discurso y además utilizarlo para dispersar odio? Pues solo se puede explicar quizás por ignorancia, por dolo, pero efectivamente incluso las empresas que los edificios son de ellos, ¿no? Como parte de sus activos empresariales, también se unen a estas celebraciones y conmemoraciones, como es el tema del mes del orgullo, por lo mismo. Durante décadas la población LGBT trans ha estado excluida de los procesos laborales. Fueron discriminados años por, incluso se hacían pruebas de VIH en contra de los derechos humanos para excluir a los trabajadores. O sea, hay una lucha que tiene que ver con los derechos laborales, independientemente de si es una empresa o si es una institución pública o del Estado mexicano. Entonces, yo creo que es independiente de eso. Y por eso como sociedad tenemos que visibilizar el mes, tenemos que visibilizar las luchas para que no se repita, para que no haya políticas de regreso a decir, si tienes VIH no te contrato, o si eres X o Y no te contrato, porque eso te lleva a discursos de odio, de represión, de violencia, ¿no? Muchos compañeros expresaban, bueno, si sucedió esto, ¿qué tal si después nosotros corre peligro nuestra vida? O sea, empezar a llegar con ese discurso de miedo es peligrosísimo porque, y más en una institución como el Infonavit, que promovemos los derechos, nosotros sacamos en esta misma administración el primer crédito corresidencial para parejas del mismo sexo que no se hayan casado a través del contrato matrimonial, etcétera, ¿no? Hemos ido a la vanguardia de promover derechos porque los derechos laborales son para todas y para todos. Veía en las publicaciones que te comentaba del sindicato, decía que era un tema incluso de protección civil. ¿Qué tendría que ver los protocolos de protección civil con la colocación de una bandera? Nada que ver, digo, finalmente, insisto, esto se pone cada año, se mandan a hacer a medida para las fachadas de los edificios. Son edificios que además son obras arquitectónicas muy importantes de Teodoro González de León. O sea, en sí mismos los edificios tienen un valor histórico y arquitectónico y se mandan a hacer a medida y se colocan con todos los protocolos. Creo que no hay justificación, incluso si fuera el caso, para arrancar por la vía violenta este tipo de banderas. Justamente eso, porque además vimos que se arrancó con violencia, se rasgó la bandera, no fue retirada, fue maltratada finalmente, es decir, representaba mucho la acción, no solo el retiro bajo el argumento que estaban presentando. Carlos, ¿qué siguen en este caso de lo que les toca a ustedes como institución? ¿Alguno de los empleados podría recibir algún apercibimiento? ¿Van a buscar dialogar con el líder sindical? ¿Cómo procede más allá de la queja que ya se ha interpuesto o que al menos ya está atendiendo el CONAPRED? Bueno, nosotros pues desde luego estamos abiertos siempre al diálogo, como lo hemos estado además siempre. Ahorita no hay en curso, porque también alguien me preguntaba, ¿no? Que si había en curso alguna negociación salarial o sindical, que es lo que normalmente provoca conductas pues mucho más radicales. No la hay, ¿no? Todo se lleva a cabo normalmente en diciembre. Entonces, ahorita no hay ningún en curso, ningún tipo de negociación. Sin embargo, pues está abierto siempre el diálogo, siempre a revisar las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Acabamos de ganar, por cierto, uno de los mejores lugares para trabajar en México, etcétera, ¿no? Entonces, pero siempre estamos abiertos a tener cualquier diálogo. Justo eso, o sea, no encuentro la conexión más que más el contexto electoral que comentábamos. ¿Se han manifestado ya otras instituciones del gobierno de México en apoyo, en respaldo justamente a ustedes, al Infonavit finalmente, a la dirección que encabezas, en contra de estas tan reprobables acciones? Así es, digo, mensajes en Twitter del secretario Meyer, de la secretaria Frausto, del director del IMSS, etcétera, que pues han manifestado algo que no puede suceder en las instituciones de la seguridad social, que buscamos precisamente el bienestar de las familias, que puedan construir patrimonio y que lo puedan hacer en libertad. ¿Colocar la bandera, Carlos, o algún tipo de símbolo, no sé, luces? El mes finalmente va empezando.
No, bueno, ayer mismo se pusieron luces y la bandera se volverá a colocar el día de mañana y lo volveremos a hacer todas las veces que sea necesario. Con más ganas a marchar durante la Marcha del Orgullo, más razones hay. Así es, ahí vamos a estar, porque la lucha no se acaba. Cuando suceden estos actos de violencia, te das cuenta que por más avances que siempre se presumen y demás, siempre hay lucha, siempre hay homofobia, misoginia, discriminación y conductas de odio, ¿no? Que esas son las que hay que combatir. Pues Y por eso vale la pena visibilizarlo, marchar y exigir, además que no haya repetición de estos actos. es que justo estos actos, si me lo permites, creo son los que hacen que sea necesaria la marcha. Así es, entonces por eso tenemos que exigirlo y visibilizarlo. Y yo agradezco a todos los colectivos, muchos colectivos LGBT y de derechos humanos pues se han manifestado en contra, han apoyado la solidaridad con el Infonavit, con sus trabajadoras y trabajadores. Y bueno, en general repudiando cualquier acto de violencia, ¿no? Y creo que ese debe de ser el, el espíritu, ¿no? No hay lugar a la violencia cuando se trata del amor, no hay lugar a la violencia cuando se trata de las personas y de su forma de ser. Carlos Martínez, director general del Infonavit, gracias por atendernos esta mañana. Vamos a estar atentos. También buscamos, desde luego, conocer, hablar con líderes del sindicato para conocer más detalles sobre su postura y él sí ha recapacitado algo sobre ello. Te agradezco mucho que nos atiendas esta mañana. Muchísimas gracias.